Antes de iniciar, les pido formalmente que por favor vean mis otros 2 videos análisis respecto a la entrega, los que datan de cada temporada. La verdad no están tan bien editados ahora que los veo en retrospectiva, pero aún así creo que son entendibles. Además, en cuanto al primero, me dan muchas ganas de ahorcarme cada que escucho más sin embargo. Pero bueno, cada video habla respecto al rendimiento y calidad de cada temporada, todo con su análisis respectivo que contiene ciertos y altibajos, además de que hace mención a algunas cosas que supuse y que actualmente se hicieron realidad. La trama inicia justo donde la segunda temporada terminó, pero de un modo rápido aquí va un resumen. La historia inició con Shibuya Canon, una chica que tenía un trauma de pánico escénico, o estrés postraumático, derivado de una presentación infantil donde no pudo soportar la presión. Esto hizo que la chica intentara superarse para seguir dentro del mundo de la música, pero fracaso tras fracaso le hizo resignarse a que nada cambiará. Esto hasta que al ingresar en preparatoria y conocer a Tankoku, quien le habla del mundo de las School Idols, terminará haciendo cambiar de parecer a Canon, convenciendo a esta para que intente conseguir su objetivo una última vez. Tras algunos acontecimientos e inconvenientes, el grupo de School Idols de Yuigaoka se forma, y con el paso de los capítulos unirá a Sumire, Chisato y Ren. En el transcurso se desarrolla más de cada personaje y cómo estos irán creciendo a su ritmo y manera, ello mientras se explora su vida personal y pasado, a excepción de Cuckoo, que hasta la tercera temporada hablará sobre esto. En fin, ello da nacimiento a Liela, grupo que sigue su travesía participando en el Love Live, competición nacional de las School Idol. En la recta final de los primeros 12 capítulos, Canon logra superar su trauma, convirtiéndose en el tipo de persona que soñaba ser, anhelando incluso poder ganar la competición del Love Live, gracias a sus talentos y formación. No obstante, esto no sucede, y el grupo Liela termina con la promesa de que el próximo año lo conseguirán. Luego tenemos la segunda temporada, donde inicia un nuevo ciclo escolar y Liela intenta reforzarse, adhiriendo nuevos talentos a su formación, pero esto no va del todo bien, ya que las chicas lograron ser tan populares el año pasado que se ganaron una fama de inalcanzables, las cuales solo se verían obstaculizadas con novatas que no tienen formación de School Idol. Con esto, Liela, conformado por el quinteto original, comienza a tener una crisis en cuanto a objetivos. En primer lugar, se dan cuenta de que ellas realmente no han ganado ningún reconocimiento o competencia, sino meramente fama, lo cual les pone en el borde de los méritos. Por otro lado, estas quieren salvaguardar el legado de la escuela, pensando que lo mejor es transmitir el concepto de Liela a nuevas generaciones que posteriormente lo transmitan a otras. Prácticamente no saben si se deben enfocar en mejorar y competir en escenarios o en reclutar y transmitir sus tradiciones y conceptos como School Idol. Al final de cuentas, estas deciden tomar ambas rutas, ello gracias a la incorporación de Kinako, una chica sin talento ni aptitud alguna que deseó ser una School Idol, pese a ser una clara carga para todo el grupo, pero que al fin del día daría todo de sí para estar a la altura de las veteranas. Gracias a Kinako, el grupo de Liela tiene una visión más clara sobre lo que realmente anhela, y la misma incorporación de la primera desata a otras, agregándose así el grupo Mei, Shiki y Natsumi, otras integrantes recién ingresadas, chicas que estaban o terminarían estando fascinadas por el concepto de las School Idol. Es así como el grupo de Liela apuntaría a ganar el Love Live este año, mientras transmiten el concepto de Liela a sus nuevas integrantes, las cuales por cierto debían esforzarse el doble para no obstaculizar a las veteranas. Y por otro lado, el entusiasmo del grupo se transmite por toda la escuela, con todas las demás alumnas, aunque hay otro problema. Margaret Viena, una chica austriaca que está en Japón para ganar el Love Live. Esto a petición de su familia, quien planea darle una lección sobre lo que cantar y bailar se refiere. Esta chica está obsesionada con Canon, queriendo derrotarla por sus ideales y aptitudes optimistas o simplonas sobre el género artístico que engloba las expresiones de las School Idol. Pero al final de cuentas, aunque Margaret estaba excesivamente rota, siendo esta un año menor y derrotando a grupos más reconocidos, esta al final del día cae derrotada por las 9 de Liela, aunque técnicamente esta chica sería fundada por hablar mal del Love Live y decir que es una competencia sin mucho mérito o dificultad. En fin, la otra cuestión es que Canon en algún punto sería reclutado por la escuela de Viena, en Austria, donde cruzaría su último año de preparatoria e iniciaría la universidad. Esto lleva a un cierre de temporada, donde Canon decide tomar la oportunidad y despedirse de Liela, quienes por cierto llegaron finalistas al Love Live. Al final Liela gana la competencia y Canon parte a Austria para seguir con sus estudios musicales. Sin embargo, justo cuando todo acaba, Margaret se presenta con el uniforme de Yuigaoka, declarando que ella se quedará en Japón y cursará en dicha preparatoria. Además le hace saber a Canon que su invitación fue pospuesta hasta que Margaret aprenda realmente lo que es la música, el canto y el baile, técnicamente una School Idol. Y ahora sí, la tercera temporada inicia justamente aquí, cuando Canon se entera de que no irá al extranjero y deberá cursar su último año en Yuigaoka. Esto porque la familia de Margaret quiere que ésta gane el Love Live o muestre resultados satisfactorios. Es así como al inicio tenemos a Margaret declarando la guerra a Liela, pese a que este grupo quiere convencerla de que se una a ellas. Esta desiste diciendo que es algo que debe hacer por su cuenta. Por otra parte, Canon se la pasa escapando a sus compañeras porque le da pena decir que al final no se irá a Austria, luego de la despedida emotiva. Al final del día, Canon le hace saber esto al grupo, y tras ver bien a Margaret, quien ahora vivirá con ella en la cafetería, es que decide algo, llegar a un consenso con Chisato, donde ambas estarán en 2 grupos diferentes. Por su parte está el Liela de 8 personas, y por otro lado está Canon, que se unirá a Margaret. El objetivo de esto, según Canon, es tener una rivalidad que les ayude a crecer mutuamente para ser cada vez mejores, pues el querer
superar a alguien más, es un motor y eje de perseverancia y crecimiento o incluso evolución, aunque Canon deja en claro que esto es para que al final del día exista un solo Liela, un solo grupo. Con este plan en mente, Canon intenta unirse a Margaret, quien primero se niega porque para ella Canon es la enemiga. Sin embargo, luego de aparecer Tomari, hermana de Natsumi, el grupo al poco tiempo se formaría. Lamentablemente, para el segundo capítulo, todo lo edgy y terco de Margaret desaparecería por completo, al ser rápidamente evangelizada por Canon, quien de manera rápida logra hacer que Margaret se sincere con ella y le explique qué es la música para esta. Es así como inicia una sana competencia entre el grupo improvisado de Tomari, Canon y Margaret contra el Liela de 8 personajes. Esto con el mismo fin, ver quién supera al otro grupo y gana Love Live. Ello acompañado de más desarrollos de personaje y exposición de trasfondos como ya es costumbre. Y de igual modo, podemos contar muchas cosas obvias. Habrá tramas que son muy fáciles de discernir en algún momento, como el hecho de que ambos grupos se unirán y ganarán el Love Live. Digo, solo miren a Margaret y a Tomari, diciendo no morirá Liela, y cantando y bailando todas juntas en la apertura. ¡Oh, ya! Iniciando con los personajes, toca hablar de Ren, Sumire, Chisato, Kuku y Canon, quienes se enfrentan al último año escolar como las 5 fundadoras de Liela. Estas verán por su futuro y definirán qué es lo que quieren conseguir a continuación, qué les depara su vida luego de ya no ser parte de Liela. Lamentablemente los análisis de cada personaje ya son los media porque estaban en el antiguo canal y ya no encontré los videos para resubirlos, pero aquí seré muy breve. Estos personajes siguen una función muy sistemática, equiparándose a la segunda temporada pero con mucho más tiempo reducido en pantalla. Bueno, salvo algunas excepciones y tramas obviamente que tienen que estar en el centro, reduciéndose así actuaciones por capítulo de personaje, o en el caso de Sumire, a una patada que te mande muy lejos y solo te deje participar como un extra muchas ocasiones, y dar fanservice, porque lamentablemente esta temporada comete en un buen tramo el error de la segunda temporada, enfocar a Canon como centro o eje de todo, inmiscuyéndose en todas las tramas, desarrollo, soluciones, etc. De esto hablaremos más adelante tras la conclusión. Volviendo con las fundadoras, estas ya fueron resumidas en el resumen de la primera y segunda temporada, y en términos simples siguen cumpliendo ese rol, no tiene un crecimiento más notorio, ni un cambio significativo en su forma de ser. De modo general, se pasará la temporada ayudando a las de segundo para que éstas estén a cargo del grupo cuando tercero se gradúe, dándoles más confianza y obligándolos a madurar y crecer para que no dependan de ellas el próximo año. Y en cuanto a las de primero, buscan inspirar a estas para que se unan a Liela y aprecien el vínculo o lazo que une a las integrantes, justo como la temporada pasada, con el grupo que ahora es de segundo. Y de manera particular, Sumire es completamente un chiste recurrente esta temporada, teniendo a 0 aportaciones destacables y más fanservice. Ren, por su lado, tiene que ver por el futuro de la escuela ahora que se graduará, teniendo que encontrar una digna sucesora del consejo estudiantil. Kuku tiene por fin su trasfondo del personaje, teniendo 2 capítulos donde se muestra su pasado y cómo llegó a amar a ser una school idol, decidiéndose así por su futuro. Y por último, Canon y Chisato se la pasarán cuidando de las de segundo y de primero, para que se lleven mejor y sean más independientes de tercero, asignándoles tareas que les ayudan a solventarse individualmente, como componer las canciones, coreografías u ocuparse de las rutinas de entrenamiento. Esto por supuesto también implica que ellas vean por su futuro. En cuanto a Canon, esta será a Austria en la universidad y Chisato buscará ser una bailarina profesional. Ahora, hablando de segundo año, aquí tal como se suponía en el análisis de la segunda temporada, se optó por darles el desarrollo que no se vio anteriormente, enfatizando más el crecimiento personal de cada personaje, donde muestran de manera más genuina sus verdaderos colores, a excepción de Mei, quien sí estuvo bien el año pasado y ahora solo se da más complementación a esta para dejarla como un personaje más sólido. En sí, segundo año de manera general, muestra una superación y crecimiento personal más notorio, donde estas poco a poco dejan de ser aquellas que solo adoraban a las veteranas y se acoplaban a ellas, pasando así a ser las chicas que pueden actuar por su cuenta y serán aptas para sostener Liela el próximo año, pues estas en sí ya no son novatas, sino integrantes de Liela equiparables a las de tercero. De manera particular, Mei es un pilar fundamental en todo el Liela de segundo, siendo quien apoya y solventa en sus deficiencias a las demás de su grado, estando ahí para ellas, y recordándoles cuál es el significado de ser un school idol y parte de Liela, logrando por ello convertirse en un futuro en la próxima líder. Por otro lado, Shiki tendrá por fin su capítulo de personaje, exponiendo su trasfondo, dejándonos ver más de aquello que compone el personaje. Pasando con Kinako, esta chica es quien en un capítulo muestra todo un crecimiento abismal, pasando de ser quien tenía miedo, pena y complicaciones de todo tipo, una chica segura, apta y capaz de lograr lo que se propone. Al inicio de la temporada se nota cómo se está muy arraigada a una tercero, siendo la más apegada sentimentalmente. No obstante, poco a poco durante la temporada se muestra cómo esta crece y cambia con cada obstáculo que se le pone enfrente, logrando así un símbolo fundamental de lo que refleja Liela, ya que es la que más representa el concepto de que cualquiera puede ser una school idol, e incluso hablando con spoilers, termina siendo la nueva presidenta estudiantil por el gran crecimiento que demuestra. Finalmente con Natsumi, esta por fin tendrá, al igual que Shiki, el desarrollo y exposición
que merecía, pues aquí son más en su pasado y trasfondo de personaje, el cual está estrechamente ligado con el de su hermana Tomari. Aquí Natsumi muestra más sus razones por las cuales se rindió con sus sueños y decidió optar por el dinero, donde al principio lo vi muy simplón, pero ahora viendo de nuevo todas las temporadas, noté que ella se esforzaba pero nunca veía resultados, desechando poco a poco sus metas, pues aunque daba todo de sí, siempre terminaba lastimada por no ser especial y quedar en lo más bajo de su anhelo. ¿Estás llorando? ¿Quién? Yo nunca. Finalmente, en primer año, tenemos a las chicas que, como mencioné, se adentran de nueva cuenta en el mundo de las School Idol, Tomari y Margaret, chicas con talentos innatos y aptitudes sobresalientes que les permiten estar a la par de cada integrante superior, siendo técnicamente las que se saltan el esquema de la temporada pasada, donde las nuevas tenían que entrenar y esforzarse para no obstaculizar a sus superiores. Estas chicas tienen el mismo papel que en aquel momento, ser evangelizadas por Canon para que admitan y se enamoren del mundo de las School Idol. En cuanto a Margaret, esto es exactamente lo que pasa, se hace la ruda sobre repudiar el concepto y significado de School Idol y Liela, pero el segundo capítulo ya procesó todo y solo es cuestión de tiempo para que en el capítulo 5 o 6 ya se le vea cantando y bailando con todas, sin oponer resistencia, siendo que en lo sucesivo se comprometa con la causa y termina amando a Liela y Yuigaoka. Por otro lado, con Tomari se habla sobre sus motivos por los cuales no está convencida de ser School Idol, admitiendo que solo está en un grupo para saber por qué a su hermana le gusta tanto ser una, ya que por eso mismo hizo de lado el dinero, lo cual no considera productivo. Y en cuanto a su evangelización, esta llega de manera más contundente con Natsumi, ya que esta al confesar a Tomari que no quería ver a su hermana herida por otro fracaso, las hermanas se reconcilian de su delicada situación familiar y optan ambas por ser School Idol en conjunto. Al final, ambas chicas de primero dejan en claro que tras la partida de tercero y luego de segundo, ellas serán quienes pasen la estafeta en su respectivo momento a la generación correspondiente. ¡Doja! Bueno amigos, si ya vieron las dos primeras temporadas, ya sabrán cómo va esto, porque en verdad es una fórmula que se sigue usando desde School Idol Project, pero por supuesto con algunos cuantos cambios. De modo general, iniciaré por decir que aquí ocupan todas las mecánicas ya vistas en las temporadas pasadas, las que ya mencioné en los otros videos, reiterando aquellas que muestran un personaje, lo van introduciendo en los capítulos y posteriormente lo desarrollan o exponen como alguien más profundo o llamativo. El caso en esta temporada es Tomari, quien es la chica totalmente nueva que aparece para unirse a este mundo. En cuanto a Margaret, esta ya se había introducido en la temporada anterior, y aquí fue más que nada evangelizada, pasando de ser el personaje edgy y rudo a la tsundere de turno que termina cediendo a las buenas intenciones de todas. Seré muy claro, la supuesta rivalidad de un grupo y otro está poco trabajada, ya que técnicamente Canon siempre quiere guiar a Margaret y Tomari el camino de Liela, y no permite mucho que el grupo provisional tenga identidad propia, no una tan destacable, solo parece una subdivisión de Liela, quien se sabe, será añadida a Liela en algún punto. ¿Cuándo es esto? Pues en el capítulo 5, lo cual deja mucho que desear. Debemos tomar en cuenta que las rivalidades pueden ser variadas y dependiendo del género o personaje, esta puede definirse de distintas formas, pero aquí la supuesta rivalidad entre grupos fue muy rosa, no es muy dramática o agresiva, expresando que solo son dos grupos que compiten por ser uno mejor que el otro sin mucho sustento, lo cual es una ofensa en cierto sentido, pues cuando se establece y desarrolla esto de la rivalidad, nunca se plantea la competencia de Love Live como parte de la rivalidad con otros grupos, ni siquiera se habla de Sun y Pa, quien yo asumo eran sus rivales al principio, pero ahora están bien tiesas. En fin, la rivalidad no es algo tan llamativo, y simplemente se utiliza como una excusa para no unir a dos nuevas integrantes de lleno, siendo claramente un factor que se incorporó por querer generar un poco más de drama a la temporada, y lo cual rotundamente falla, pues como mencioné, y como cualquier persona puede discernir, estas al final del día van a actuar todas conjuntas, lo cual mata todo plan de tensión que podría generar una supuesta rivalidad. Obviamente esto podría funcionar si se hubiera desarrollado de otra manera, pero técnicamente esta rivalidad solo fue una competición indirecta entre los grupos, y la única competición directa entre ambas termina en un todas queremos actuar juntas. Con eso quiero decir que no está mal planteada la rivalidad o separación de dos grupos, pero no estuvo muy bien manejada, no se desarrolló bien, percibiéndose más como una excusa para prolongar la adhesión de las nuevas integrantes, sin mencionar que todo siempre parece ser un plan de Canon para hacer las cosas como ella quiere. Por otro lado, tenemos los enfoques de cada año. Aquí, aparte de Shiki, Kuku y las hermanas, no tenemos capítulos de personajes como tal. Sí, sé que está el de Ren y Kinako, pero eso lo explicaré a continuación. Primer año mostró un crecimiento personal y desarrollo emocional respecto al adentrarse al mundo de las School Idol, reiterando nuevamente el encanto del concepto y cómo ayuda en la evolución de los personajes para alcanzar nuevas metas y mejorar individual y grupalmente. Tomari y Margaret son nuevas en todo esto, pero aún con ello no solo demostrarán estar a la altura de Liela, sino ser dignas de formar parte de esta, entender su simbolismo y heredar su identidad.
Segundo año mostrará un constante crecimiento grupal donde aparte de los trasfondos de Natsumi y Shiki, se plasmará cómo estas van creciendo adecuadamente para despegarse de su papel, de las novatas del año pasado, siendo ahora las que sostendrán el futuro de Liela, salvaguardando todo lo que el grupo construyó hasta la fecha, protegiendo sus logros y calibre, esto con el fin de ser dignas sucesoras aptas de manejar su legado y mantenerlo. Todo esto a base del crecimiento de las capacidades de cada integrante. Técnicamente todo segundo año, a base de esfuerzo, dedicación y tareas encomendadas por tercero, logrará convertirse en su mejor versión que se encargará de Liela el próximo año. Lo más agradable de segundo es que inician siendo las que no dejan de llorar por Canon, pero con cada avance se muestra más su independencia, y como en vez de orar por esta y depender del resto, deciden demostrarles cómo ellas estarán bien el próximo año, reflejando que ya no son la carga que alguna vez se consideraron. Tercer año, por su parte, va separándose cada vez más del grupo, no de una manera negativa, sino necesaria. Lo dejan intervenir poco a poco a fin de que las demás integrantes aprendan a solventarse y solucionar los problemas por ellas mismas, sin respaldarse o necesitar de las veteranas. Esto mismo permite que las fundadoras se planteen qué hacer a futuro. En el caso de Sumire, esta buscará estar en el estrellato. Kuku optará por seguir en los escenarios al igual que Sumire técnicamente, lo cual, de hecho, ya hablando con spoilers, las unirá en un futuro, lo cual me agrada mucho porque técnicamente es como hacer oficial el chip. Por otro lado, revelará por una carrera que ayude a Yui Gaoka en un futuro. Chisato buscará ser bailarina profesional, y en cuanto a Canon, esta sabe que al final lo que quiere es hacer feliz a la gente con su música, lo cual posiblemente logre en el extranjero, aunque aquí sí será un poco despectivo con Canon, ya que casi le dan un 80% de atención al personaje, sobre el resto, sobreponiendo su futuro y necesidades o actuaciones sobre todos los demás problemas. Además, a esta chica desde el inicio, hasta el octavo capítulo, es decir, casi al final, es cuando decide que ya debe dejar de intervenir con los grados inferiores, y dejarle todo a estas, pues ella, al igual que las otras 4, no estará en el próximo año. Esto tiene y a la vez no mérito, porque Canon se muestra muy apegada a todo Liela, y eso puede justificar por qué desde el año pasado estaba tan metiche en todo, demostrando cómo una vez que sus menores lograron madurar, esta fue capaz de dejarlas ir. De esto hablaré más adelante en la conclusión. Luego tenemos un breve pero necesario enfoque sobre el futuro. ¿Qué pasará después? Hoy en día es fácil asumir que tenga una película extra en el extranjero como todas las demás entregas de Love Live, pero siendo francos creo que esto no lo necesita. Siento que todo está muy bien para el cierre, todo se abarca satisfactoriamente para dejarlo en un time skip si acaso, lo cual obviamente nunca jamás veremos porque si no, no podrán seguir explotando el producto. Liela termina viendo a futuro, deja bien plasmado cómo inició un legado en Yui Gaoka y marcó las vidas de todas las integrantes y alumnas, además de aperturar todo tipo de oportunidades con lo que realmente quieren lograr a futuro. Y eso fue muy bello, que realmente en el cierre de temporada sí se nota ese ambiente nostálgico y triste, que te hace saber que esta es la conclusión, que todo tiene un fin y lo estás presenciando, algo de lo que careció la segunda temporada muy notoriamente, aunque aquí tiene más sustento el porqué, ya que esta ocasión sí que se plantea un escenario de culminación respecto a la vida y carrera de Liela, algo muy bonito que como yo lo veo no necesita continuación, aunque eso rápidamente lo veremos. Bien podría ser el cierre, y el 12 es solamente considerado un epílogo de todo lo que Liela logró. Por último, quisiera agregar que aquí el Love Live fue demasiado puesto de lado. La verdad, aunque forma parte del título y compiten una vez más en esto, los apartados que conforman la competencia no generan ni 20 minutos en su totalidad, limitándose a hacer simples presentaciones de ellas bailando en los escenarios. Incluso cuando llega la competencia, la única animada es Kuku y Mei, mientras las demás simplemente dicen con que ya es esa época del año. La competencia es muy eclipsada por las tramas ajenas, y aunque al final logran ganar nuevamente la competencia, esto no se nota como un punto de culminación o logro, creyendo yo que se siente muy vacío por la poca importancia que le dedicaron en pantalla, dando a entender que aunque era muy obvio desde la temporada pasada, esas estaban destinadas a ganar la segunda competencia de hacer historia, y eso es algo negativo. Primero lo vi como su logro más notorio que traería más prestigio a la escuela, pero es tan puesto de lado que no tiene mucho peso. Se enfatiza más el futuro de las 5 integrantes de una manera muy notoria, por lo cual aquí el Love Live es tratado más como un cierre, un punto de inflexión que les dejará en claro al elenco que el momento de decir adiós ha llegado, y eso no está mal, pero es muy triste. Además, esto que acabo de decir es como yo lo veo personalmente, así lo sentí, o tan siquiera así lo justifico, para no hacer parecer que la competencia es algo sin peso alguno, ya que tal vez y simplemente fue hecho de lado y ya, y yo le estoy dando un poco más de simbolismo o significado de lo que realmente tiene. ¡Oh, ya! Empezaré por decir cómo tiré todos esos mensajes que ya conocemos y nos gustan de la entrega, pues no se abarcaron todos aquí.
aunque sí muchos de ellos, ya que al ser la tercera temporada también estaría muy quemado repetir todo, supongo. Aquí si acaso los únicos personajes que reiteran mensajes de aceptación personal, búsqueda de identidad y crecimiento para volverse mejores versiones de sí misma son Tomari y Margaret. Con casos como Shiki y Kuku podemos encontrar mensajes respecto a las decisiones que debemos tomar, la que más nos conviene o la que más nos haga felices, cosas así, y también el debido uso de la valoración y apreciación personal, no subestimarnos o no menospreciarnos por el peso o falta de confianza, la cooperación, solidaridad, camaradería, etc. Todo esto también se reitera de una forma u otra, pero no quiero indagar mucho en ello porque si ya estás en la tercera temporada, es obvio que ya viste los mensajes de la primera y segunda. Además, si vieron mis dos videos anteriores, estarán al tanto de todo lo que la entrega ha transmitido. Si acaso aquí quisiera agregar 3 mensajes principales que son exclusivos de esta temporada. Iniciando por el legado, este mensaje está muy centrado en todo lo que Lilia dejó tanto a la escuela Yuigaoka como a sus integrantes individualmente, enfatizando todo el impacto que tuvo el grupo desde su primer año con las fundadoras hasta la actualidad. El legado de Lilia es diferente al de Muse y Aquars, o de cualquier otra School Idol, ya que este fue un grupo y camino que permitió a sus integrantes mejorar y crecer de todo tipo de formas, pudiéndose encontrar sus verdaderas metas y anhelos en el transcurso. Todo lo que dejó Lilia tras la partida de las fundadoras es el legado que seguirá en Yuigaoka el próximo año, y esto se traduce en todas las ganancias, pérdidas y experiencias que vivieron las veteranas con el grupo desde que se creó, hasta que éstas se gradúan. Del mismo modo, el legado es aquello que se seguirá transmitiendo a nosotros como espectadores y a las nuevas integrantes del grupo a futuro, en este caso Tomari y Margaret. El legado es más palpable con Kinako, quien dejó en claro y expuso propiamente cómo el grupo le cambió la vida y le ayuda a mejorar, encontrando su forma de ser con la que se sintiera a gusto y feliz. Y esto no se limita a Kinako, sino que también tenemos a Shiki, Mei y Natsumi, y posteriormente lo mismo ocurrirá con Mei y Tomari. La historia que lograron al ganar 2 competiciones seguidas y unir a los 2 cursos es algo que siempre estará presente en el paso de los años. Ahora toca hablar del futuro, ese escenario incierto que afrontarán las 5 originales tras dejar la preparatoria, y que pese a separarlas en diferentes caminos, estas siempre estarán unidas de una forma u otra, por las experiencias que compartieron en Liela. Cada quien encontró su camino y sus verdaderos deseos en el tiempo que estuvieron juntas, y aunque ello les separe, esto no importa porque es lo que cada una realmente quiere alcanzar. Aquí no hubo un cierre emotivo donde se llora por la pérdida de aquello que ya no puede continuar, sino que hay un cierre más racional y maduro sobre cómo cada una debe seguir su vida, recorrer su travesía y alcanzar esos sueños por sí solos, sin necesidad de estar acompañadas de aquellos que aman, ya que esos buenos momentos ya son parte de uno, y les ayudarán a seguir adelante, continuar con todo lo que se presente. Cada una vela por su futuro y el de las demás. Esa fue la decisión del grupo original, y ello no les entristece. Finalmente tenemos el cierre, eso que en retrospectiva es todo lo que la travesía de Liela nos dejó desde la primera temporada, y por ende el mensaje más agridulce de toda la entrega. Ya saben, esas enseñanzas y buenos momentos que ya no volverán, y solo vivirán en la memoria de los protagonistas. La culminación es el mejor mensaje de todo esto. En mi humilde parecer, lo veo simbolizado con el Love Live, el cual puede que yo esté alucinando, y la verdad sí, pero creo que ahora esto se vio reflejado como el punto de quiebre o la división del pasado y futuro, o presente y futuro, no sé. Todo lo que Sumire logró desde que se unió al grupo, llegando a ser protagonista de su vida y alguien llamativo capaz de lograr lo que se propone. Todo lo que Ren aprendió después de volverse una School Idol y ayudar a Kanon para entender lo que realmente era el legado de su madre y aquello que amaba y quería proteger. Todo lo que Kuku aprendió que era realmente importante luego de pasar 3 años en Japón y presentarse en su ciudad natal, aceptando cuál era su verdadero sueño y que haría todo lo posible para hacerlo realidad. Todo lo que Chisato hizo para ayudarse tanto a ella como al resto de integrantes a fin de alcanzar la cima de la competición, permitiéndose así ser una persona de confianza apta de guiar a los demás y respaldarlos. Esto mientras conseguía una mejor versión de sí misma, y todo lo que creció Kanon desde su primer día en la escuela hasta su partida al extranjero, donde pudo no solo superar su trauma, sino alcanzar su versión anhelada, convirtiéndose en alguien capaz de inspirar y alentar a los demás a superarse. Todo esto es la culminación de la historia de Liela, o del inicio de Liela, pues aún quedan otros integrantes. En fin, el punto es que todo eso se siente realizado al final de la serie, se siente que todo valió algo de un modo u otro, y que ellos le ayudará el resto de sus vidas, hasta la muerte. Aunque aquí seré muy franco, el mensaje de culminación es algo más notorio si se ven las 3 temporadas consecutivas, o si se ve Superstars sin divisiones, es decir, tomar los capítulos como una sola entrega y sin estar partida en temporadas. ¿Está llorando mi Führer? No. Finalmente, si hablamos de la temporada de manera individual, considero francamente que este hizo un mejor trabajo que la segunda, ya que subsanó muchos huecos que eran demasiado notorios en dichos capítulos. No obstante, la temporada también fue más allá, al ser la última de la entrega en sí, plasmando buenos mensajes y desarrollos de cierre, sobre todo los centrados en el futuro.
el qué pasará después y el cómo los grados se deslindan progresivamente a fin de no depender de las más experimentadas a futuro, pues es un hecho que estas ya no estarán. Aunque la temporada empezó de un modo novedoso con la supuesta rivalidad de los grupos de Lela, siendo honestos, ello no tuvo un impacto muy contundente en toda la trama. Era obvio que tarde que temprano la división de grupos se borraría, y ello fue antes de la mitad de la temporada, lo cual quitó mucho del dramatismo que eso pudo haber generado. Esto a su vez hace muy notorio que los grupos solo fueron una excusa para no agregar de inmediato a las dos nuevas integrantes. Si bien es un hecho que hasta el capítulo 8 el grupo se forma oficialmente, desde el capítulo 5 quemaron el impacto que ello pudo haber generado, ya que antes de siquiera querer actuar en conjunto, estas sin problema alguno interactuaron y colaboraron en Shanghái, y eso mató todo el drama que pudo haber creado una confrontación directa, sin mencionar que la resolución de la unión de grupos se vio totalmente eclipsada con el trasfondo de las hermanas. Técnicamente desde el segundo capítulo, o tercero, todas querían actuar en conjunto, pero les daban pena admitirlo, más que nada por cuestión de orgullo de Margaret y Tomari. Pero si hacemos ello de lado, la verdad es que ya se termina de cubrir todos los cabos sueltos a lo largo de los capítulos, dando más esa sensación de cierre inevitable de la historia grupal. Esta tercera temporada tiene un ritmo muy marcado. Al inicio parece que sigue los pasos de la segunda, y falla el querer poner tensión en situaciones cuya resolución ya se ve venir desde el principio. No existe un rumbo muy claro sobre a qué se apunta realmente en esta temporada de manera individual. En la primera se abarcó lo referente a la superación de Canon y conformación de Lela. En la segunda temporada la incorporación de nuevos miembros, obtención de logros y ganar el Love Live. Pero aquí la historia realmente inicia con un giro de tuerca mal planteado, donde realmente ganar el Love Live por segunda ocasión es algo más ameno a toda la historia, quedando como algo que inevitablemente ocurrirá, y no se preocupan tanto por ello. Si bien se habla de cómo deben mejorar para ganar el Love Live de nuevo, ese anhelo está excesivamente puesto de lado. No es como el sueño del grupo en sí, sino más bien una meta que se adjudicaron cuando Sunipa se los comentó y fueron puestas de lado. En cuestión de personajes existe una descompensación enorme, iniciando porque los personajes iniciales como Sumire fueron totalmente desplazados sin tener un buen trato, solo teniendo una que otra participación irrelevante. En el caso de Ren pasó algo igual. En el primer capítulo tenía todo para ocupar el papel de liderazgo o confrontar a Margaret, pero de un segundo a otro, esta no hace más que decir comentarios sobrantes, o que cualquier otro personaje pudo haber dicho. Esto hasta llegar a su capítulo de cierre. Luego, en cuanto a Cuckoo, si bien tiene 2 capítulos para hablar de su pasado y futuro, al final del día tiene sus respuestas gracias a Canon, quien fue nuevamente el eje de todo el Yela, ya que pasando con la líder, este liderazgo se caracterizó demasiado por la subordinación hacia el personaje. Desde que inicia la temporada todas extraen a Canon y se preguntan qué harán ahora, pues ella se había marchado. Incluso cuando se va al grupo provisional con Margaret y Tomari, esta de un modo u otro siempre termina influyendo en las decisiones de Liela, dando las soluciones a Chisato, Cuckoo y segundo grado, haciendo que estas dependan de la misma Canon para afrontar sus situaciones o complicaciones. Lamentablemente el concepto de rivales que se plantea en un inicio es muy soso, demasiado color rosa. Pareciera que quisieron plantear algo como Nijigasaki, donde son amigas y rivales, pero a comparación de esa entrega, Liela no compite más que una ocasión con el grupo provisional, solo una vez. Y tras dicha competición es que deciden unirse, lo cual quita más sentido a por qué debían ser rivales en primer lugar. Estos son los primeros episodios de esta temporada, pero creo que lo mejor viene después, en el capítulo 8, justamente cuando ya todo va a acabar y el grupo se conforma por 11 integrantes. Cuando esto ocurre, es que realmente se nota un cambio en todo, una ruta sucinta, ya que al inicio primero es la división de 2 grupos, luego supuestamente mejorar y comprenderse para superarse mutuamente, pero de un momento a otro ocurre lo de Cuckoo, y luego la indiferencia de Tomari en las actividades del grupo. La temporada inicia dando vueltas, con rivalidades innecesarias y Canon evangelizando a Margaret desde el segundo capítulo. Lo mismo con Tomari en el tercero y cuarto. Luego tenemos a todas conviviendo en los capítulos de Cuckoo. Esto, la verdad, no se siente tan bien cuando ves todo de manera corrida, cuando ves los capítulos de la temporada 13 de manera seguida, destacando que existen muchos desplazamientos obvios y participaciones marcadas de otros personajes. Es por eso que hasta el capítulo 8 es que se nota una trama más concisa, con el inicio de la competición de Love Live y el grupo oficial. Cuando esto inicia comienza a notarse los desarrollos grupales de cada grado, donde poco a poco tercer año va pasando lentamente la estafeta a segundo, quienes en lo sucesivo muestran estar listas para seguir sin sus mentoras el próximo año. Esto mientras se llevan mejor con el primer año, quienes apenas están entendiendo el significado de Liela y Yuigaoka. Realmente es hasta el capítulo 8 que todo esto comienza a tomar una forma mucho más emotiva y notoria, así como sentimental. Curiosamente, esto inicia justamente cuando Canon deja de meterse en todo, cuando por fin se aleja de todas las tramas que no le competen. Cuando esto ocurre, es que realmente se siente como Love Live y no como Canon y su grupo. Era necesario explicar las diversas tramas de los primeros 7 capítulos, pero de eso hablaré adelante, ya que regresando a lo que decía, del capítulo 8 al 12 son muy buenos. Esto por cómo exponen temas inevitables y no tan relacionados entre sí, a primera vista, porque al final unen todo de manera directa, a fin de guiarte a la conclusión de la temporada, y más importante aún, de la entrega. En las últimas tramas, veremos a las fundadoras pensando en su futuro, a Ren buscando una sustituta de presidenta, a Kado y Chisato dejando responsabilidades a segundo grado. Esas tramas no son exactamente lo mismo, pero el cómo se desarrollan hacen muy notorio el poder apreciar cómo están relacionadas entre sí. Por mencionar a Kinako de nuevo, en el capítulo de cierre de Ren, esta refleja cómo ha crecido lo suficiente para volverse la presidenta de Yuigaoka. Esto al mismo tiempo de que en el capítulo del futuro de las 5 principales, Meiji es la encargada de componer la canción para competir en el Love Live y conseguir la
victoria. Finalmente, cuando Chisato y Kanon dejan de intervenir en las decisiones y liderazgos como tal, las de primero comienzan a entender lo que significa Liela, adoptando su mentalidad y relacionándose más honestamente con todas. Todo lo anterior permite ver mensajes que no se habían mostrado hasta el momento en Liela, todos referentes al final de esta. En conclusión, la tercera temporada es muy decente. La primera parte, los primeros 7 capítulos, son entretenidos si no somos muy críticos. Mantienen la esencia de desarrollar a nuevos personajes y aprendemos más del elenco. Y aunque existen mensajes o resoluciones o tramas que ya se ven venir, e incluso aunque es muy notorio que hacen muy de lado a ciertos personajes, todo es disfrutable en gran medida. Lo peor puede ser, si acaso somos muy minuciosos, la influencia de Kanon en la primera parte, donde esta siempre será el eje de motivación o solución en cada tipo de problema. Pero pasando a la primera parte, cuando por fin dejan de poner tan al centro a Kanon, es que realmente podemos apreciar un digno cierre del grupo de Liela, donde hacen notar que todo lo ocurrido desde la primera temporada tiene peso, y ha marcado irreversiblemente al elenco, expresando ser personas muy diferentes, hace ya 2 años. El final en verdad transmite que el viaje ha valido la pena, y marcó de por vida a todas las chicas que conocimos en la historia del grupo Liela, el cual es oficialmente considerada de prodigios, pero no porque tengan talentos inigualables, sino porque sacan lo mejor de cada una de sus integrantes, y lo canalizan en una armonía artística que se refleja en sus presentaciones, lo cual la verdad se ve mucho más hermoso con el cierre de la serie, el cual es el grupo cantando nuevamente la canción de apertura de la primera temporada, y lo cual no sé si era referencia a School Idol Project porque se hizo algo similar en su momento, pero en verdad fue bellísimo. Siendo sinceros, sentí ese cierre casi tan bueno como el de Wonderful Histories de Aquars, porque se sintió muy emotivo ese momento. Bueno amigos, ¿listos para que hable mal por media hora de Kanon Shibuya? Ah, no, no se crean. Eso solo fue una broma, porque a continuación solo voy a listar puntos negativos que tuvo la temporada a mi crítico parecer. Iniciando por la susodicha, Kanon es un personaje que en verdad me gusta, pero es demasiado notorio que Yuki Hanada le dio mucho peso a esta en más de un sentido. Desde la segunda temporada ya era muy cuestionable por qué tenía que estar inmiscuida en todo. En serio, en todo. Ya fuera con personajes, tramas de capítulos, tramas generales, futuro, pasado, etc. Robándose las tramas para hacer notar que su situación de ir o no al extranjero fuera incluso más importante que el propio Love Live. Aquí pasó algo similar al inicio, cuando se divide en un grupo con Margaret y Tomari. En ese momento pareciera que Kanon se va a acoplar a ellas y entenderlas, las va adoctrinando a sus ideales, haciéndoles ver o creer que sus principios son los correctos y no las de ellas. Esto no es tan retorcido o negativo como suena, porque al fin y al cabo Kanon es el eje del Liela en más de un sentido a estas alturas, pero es decepcionante cómo no fue Ren o el resto del elenco quien conmoviera a Margaret, sino más bien una chica que solo le preguntó por qué le gustaba la música, y esta simplemente le contestó que porque un día le hizo sentir mejor cuando estaba llorando. Por otro lado, agradezco que Tomari fuera quien pusiera más complejidad o atención con su relación familiar, siendo evangelizada por segundo año de un modo más natural. Con eso lamentablemente es un hecho que cada vez es un personaje mejor escrito que el resto, pero lamentablemente se le da un mejor trato en toda la extensión de la frase, pues es prácticamente la Marisu del Love Live hasta el momento, y aunque no es odiosa, al momento de valorar la entrega, esta se ve muy mal en varios aspectos por el acaparamiento de la líder o protagonista. De hecho, ¿recuerdan cuando Margaret quiere que Kanon regañe a Tomari porque esta no se compromete con la práctica? Ahí Kanon dice, deja en paz a Tomari porque pues debe tener sus motivos. Pero cuando se sabe el problema de las hermanas, sí Margaret dice que no se meterá porque no es un asunto suyo y es algo más personal, así que no le compete. Ahí Kanon le dice que no, que es chismecito y debe meterse porque exponer situaciones personales y morbo siempre vende. En ese caso es muy notorio la mal compensación de Kanon. Llega a ser algo necesario, pero a veces cuando se ve muy por encima no está tan bien escrito, no refleja un buen mensaje al fin de cuentas. Madrina, sí, madrina, ya cállate, babosa, me hartas. El dramatismo en esta ocasión es muy nulo, no hay situaciones que se puedan considerar tensas o que te mantengan atento. Tal vez si viste el anime durante la emisión tenías ansias de ver lo que pasaba después, pero realmente todas las tramas tenían un cierre que ya se veía venir, y no solo hablamos de las rivales sino el Love Live y el futuro de Liela. La única trama que aún veo como posible tensión fue Kuku, quien si vemos su capítulo nuevamente, podremos notar cómo en verdad hasta el último momento es que sabemos qué decidirá hacer esta con su futuro. Si hablamos del capítulo 1 al 7, sus mensajes fueron muy rebuscados a mi parecer, no son malos, pero creo que ya se quemaron mucho en la franquicia, creo que ya se veían venir, y aunque se desarrollaron de manera entretenida, aún así no quita que, pues técnicamente en una comparativa, estos no son tan originales. Por decir algo, el que la presidenta o chica Eiji diga que no se unirá al grupo y al final del día se unen, ya es algo extremadamente cliché en el género, y puede que si no lo has visto mucho porque eres ajeno a demás entregas,
Por otro lado, el papel de Margaret no fue tan crucial como uno pensaría, simplemente fue otro aditamento al final, por lo cual concluyo que incluso el arco de Ren uniéndose a Liela en la primera temporada fue mucho más conmovedor y dramático que toda la incorporación de Margaret, que se le marcó mucho el papel de tsundere que por orgullo nos unía al grupo, quitándole todo lo negativo o edgy que tiene el personaje, y de igual forma por su mentalidad cerrada pensaba no podía llevarse bien con los demás. Técnicamente ese estuvo al mismo papel de Ren al inicio, ser un obstáculo para el grupo, pero al fin de cuentas se unió para mejorar la calidad y cantidad de este. No es mal personaje, pero se nota que en vez de ponerle un desarrollo más llamativo u original, optaron por explotar en exceso su personalidad para sostener las tramas de capítulo y sus participaciones. Ahora pasamos a un análisis muy peculiar, un análisis de esto como lo que es, el cierre completo de Love Live Superstar. Y ojo, lo anterior es hablar meramente de la tercera temporada como eso, una temporada. Pero seré sincero, me vi de nuevo las dos primeras temporadas y luego esta, y lo cierto es que mi perspectiva cambió mucho, ya que tal como había previsto en el análisis de la segunda temporada, aquí se abarcó y desarrolló aquello que faltaba, y era necesario para complementar la trama y personajes, así como un énfasis y enfoque más centrado a la individualidad de un personaje. En verdad soy un puto sádico, porque no les miento, cuando vi esto de nuevo todo de corrido, me morí. En serio me quedé muy conmovido, porque se veía muy diferente a lo que yo recordaba, o a lo que yo percibía en primera instancia. Es demasiado diferente si englobamos a Superstar por 3 temporadas a contemplarlo como una sola historia de 36 capítulos, ya que sí amigos, muchas veces las temporadas sirven para contar o dividir o partir diversos arcos dependiendo de la historia, para marcar un antes y un después. Como ejemplo de School Idol Project, la primera temporada está más centrada en la introducción de grupos y personajes, y la segunda de desarrollo y composición de lo anterior, por lo cual se puede percibir la diferencia. Y incluso hay algunas ocasiones donde la gente piensa que las temporadas siempre son cada 12 capítulos, 13 capítulos, o con el cambio de introducción. Por poner un ejemplo, en Aquatop es la historia de Kukuru, toda su historia desde joven hasta adulta técnicamente, su crecimiento o travesía a la adultez o a la madurez, pero se percibe todo como una historia completa, aunque tenga una división de que los primeros 12 capítulos o 13 capítulos son referentes a su infancia y después a su vida laboral, no deja de ser una historia. Ello no cuenta con temporadas, sino con una división. A veces eso es algo que mucha gente no entiende. Por poner otro ejemplo, en JoJo Bizarre Adventures se divide en diferentes partes de la historia de la familia Joestar, y esto porque, aunque están todas ligadas entre sí, cada una cuenta una historia diferente, que si bien está ligada o relacionada con una posterior o anterior, no es necesariamente lo mismo, no se va a hablar de lo mismo ni tienen la misma travesía, por así ponerlo. No entraré en detalles sobre esto porque creo que ya entendieron el punto. Love Live Superstar cuenta con 3 temporadas como tal, pero no debería ser así, debería ser considerado como una historia completa, como un solo Love Live Superstar, si acaso poner año 1, año 2 y año 3, porque el término temporada creo que está muy mal aplicado aquí, ya que como acabo de mencionar, esto habla realmente de años, y si vemos Superstar como una sola entrega de 36 capítulos, tenemos los 3 años de preparatoria de cada en Shibuya, lo cual de una vez les adelanto es muy bueno. Iniciemos con una memorización respecto a las 2 primeras temporadas, donde les invito ya sea a verlas de nueva cuenta o ver mis videos análisis, o bien ver la primera parte de este video, donde di un breve resumen de dicha temporada. Ahora bien, tomando en consideración toda esa información, todo eso que ya sabemos y que no reiteraré para que el video no dure 4 horas, es cuando podemos hablar propiamente de Liela y su final como tal. Todo empezó con una chica traumatizada, quien encontró en el mundo de las School Idols la solución a sus problemas, una última oportunidad, su genuina y honesta razón de ser, y luego, tras haber formado un grupo, donde conocería a otras personas con luchas personales, ésta se daría cuenta que había encontrado a sus mejores amigas de toda la vida, con quienes podría contar de ahora en adelante. Con todo esto, la chica y su grupo participan en una competencia, pero aún dando todo de sí, estas terminan perdiendo el Love Live. No obstante, la chica se armaría nuevamente de perseverancia, valor y deseo para conseguir la victoria el próximo año, donde también planeaba reclutar a más personas, a fin de compartir sus sentimientos. Sin embargo, al llegar el segundo año, esto no sale bien, ya que nadie se une. Tienen miedo de no poder estar a la altura de la chica y de sus amigas, sumando a ello que tanto la chica como su grupo no han tenido ningún reconocimiento o victoria para traer renombre a su escuela, pero aún así, la chica con sus amigas se sobreponen, no se rinden, logran transmitir sus anhelos y sueños, nuevas integrantes que no dudan en dar todo de sí para estar a la altura de la competencia y honrar a sus compañeras. Esto mientras tanto nuevas como viejas integrantes entienden el cómo deben transmitir su identidad grupal como un legado que no solo les defina a ellas, sino a la naturaleza de su escuela, quien fue la que les permitió llegar a tanto, logrando así preservar la tradición que se caracteriza a su instituto. Con esto la chica y su nuevo grupo logran anteponerse a sus demás rivales y alzarse con la victoria de la competición que tanto anhelaban. En el transcurso, ello trae consigo que la chica obtenga la oportunidad de ir al extranjero, a una escuela artística de renombre, lo cual le generaría dudas, pues tenía un fuerte
fuerte lazo y apego con su grupo y compañeras que había formado, pero tras entrar en razón y meditarlo con sus amigas, esta acepta que su deseo es llegar a más gente con su música, por lo cual se decide tomar la oportunidad de ir al extranjero. Lamentablemente, al final eso no es posible, y la chica debe quedarse en Japón hasta acabar la preparatoria, teniendo que hacer de mentora con alguien que alguna vez fue su rival por ponerlo de algún modo. En fin, esta chica termina regresando a su grupo original al cabo del tiempo, con nuevas integrantes, intentando siempre ayudar a las anteriores para que éstas puedan superar cualquier obstáculo. Al final, tanto su rival como sus amigas y aprendices logran crear algo único que trascenderá en su grupo y pasará de generación en generación, el grupo Liela de la escuela Yuigaoka. Con esto en mente, y habiendo notado que sus aprendices ya no necesitaban de su tutela para seguir su propio camino como School Idol, la chica, junto con sus amigas, apuntan a su futuro, a lo que vendrá después de su último año de preparatoria, sin remordimiento alguno de su pasado, de aquello que tendrán que dejar atrás como School Idol, y con un montón de experiencias que les ayudarán a salir adelante, ante cualquier obstáculo. Esta es la historia de Kanon Shibuya a mi parecer, una chica que siempre estuvo en una constante lucha por ser fiel a lo que anhelaba y deseaba, aunque ello acaparase la atención del público y reflectores, convirtiéndola en el eje, foco, guía e inspiración de todas las demás a su alrededor. Una chica que durante su travesía no dudó en aprender de los demás, comprendiendo todo tipo de emociones, metas y sentimientos, así como logros. Todo ello que otras personas querían alcanzar y podían ofrecer, optando así por siempre ayudar a sus seres cercanos y a todas aquellas personas que consideraba son parte de Liela y Yuigaoka. Oye, mamá, mira lo que sé hacer, parado de manos. Ya te vi, Homero, es muy bonito. Sí, la verdad tal vez me mamé con todo esto, pero es que tras ver los 36 capítulos seguidos, esto fue lo que pude apreciar. Una historia más centrada en una persona que en un grupo, donde muy de vez en cuando se exponían apartados o subtramas sin la participación de Kanon. Y sorprendentemente esto no fue malo, no mentiré, siento que se aleja del esquema convencional de las School Idol ya existentes, de los grupos mejor dicho, a excepción de Nijigaku por supuesto, pero fuera de ello, creo que es una muy buena historia que cuenta la vida, el crecimiento, dicha, frustración, superación y evolución de Kanon Shibuya, quien encontró en sí y en otros lo que en verdad anhelaba. Ojo, y esto para nada fue perfecto. Además prefiero mil veces a Muse aún, pero eso no le quita mérito. Es como Resident Evil. Me gusta el remake del 2, pero prefiero ampliamente el original. Cuestiones personales. La historia de Kanon engloba tanto sus logros como sus defectos, y también expone las virtudes y luchas de otras personas, sus compañeras que le ayudaron a superar su trauma, y al mismo tiempo, esta comprende las dificultades y diferencias generacionales entre aquello que puede y no puede hacer con otras personas, lo cual le generó un compromiso genuino por querer proteger, guiar y cuidar a aquellas aprendices que la admiraban. Esto, por supuesto, hasta que ella entendiera que ya no era necesario que interviniera. Finalmente, esta chica siempre estaba al tanto de aquellas que podían ser sus amigas o necesitaban su ayuda o un empujón para encontrar el camino correcto, siempre receptiva a lo que las personas soñaban y necesitaban. Eso, amigos, es la historia de Love Live Superstar, obviamente de manera general, con subtramas de personajes que no son canon, pero obviamente están relacionadas con la vida de esta de un modo u otro. La verdad, esto es lo que yo pude percibir ahora que vi las 3 temporadas completas. Además, reitero que soy un sádico porque luego de esto volví a ver Love Live School Idol Project completo con todo y película, para hacer una comparativa sobre semejanzas y diferencias, y la verdad fue demasiado doloroso. Hay heridas que nunca cierran, porque te marcan. Es como un agujero en tu cuerpo. A lo mejor eso es lo que sintieron Kakyoin y Ace cuando los hicieron donas. Con todo lo anterior pude notar lo siguiente. En primer lugar, hay apartados desperdiciados o que nunca se volvieron a tocar, como la división del curso, los uniformes azules y blancos, la relación de Ren y su padre, la muerte abrupta de Sunipa, y por supuesto el hecho de que la presentadora ya no apareciera en la tercera temporada. Por ahí leí un rumor respecto a un problema que hubo con esto, pero no lo voy a mencionar porque tal vez era mentira. Por otro lado, aparte de que este grupo se caracterizó por mucho por Kanon, hay factores que también son relevantes al momento de analizar, iniciando por la clara subordinación que existía entre los grados. Aquí no está el típico capítulo de llamémonos por los nombres o tengamos más confianza, eso ya está implícito, pero al mismo tiempo siempre se dejó ver que las de primero y segundo estarían atadas a las decisiones de tercero, ello reflejado hasta el final de la serie, donde se notaba como para las decisiones más importantes siempre se reunían a las 5 fundadoras. Había apartados donde todas se aportaban o opinaban, pero ello no era respecto al futuro del grupo, sino de algún integrante o subtrama. Aquí, para solucionar algún problema, uno real, siempre se ponía en el centro las 5 de tercero, y esto ocurre durante toda la serie. Al principio solo eran ellas, y luego en el segundo año, a medida que se agregaban nuevas integrantes, estas mismas eran quienes les guiaban para mejorar poco a poco. Incluso en tercer año, se nota como al principio, las menores dependían de Kanon, y a falta de ella recurrían a Chisato. Esto continuaría hasta que las de segundo se volvieran autosuficientes y capaces de hacer todo lo que las de tercero hacían, lo cual se ve reflejado en el cómo las fundadoras le pasan la estafeta a sus aprendices, para que sigan cuidando de Liela. Solo hasta este punto, y ya para el final, es que segundo año deja de consultar y depender de tercero, encargándose incluso de las de primero, lo cual es muy contrario a Muse, quienes para todas las decisiones siempre tienen un consenso como grupo, nunca individual. Ahí solamente, contrario a Liela,
actuaban en solitario o en divisiones para resolver algún conflicto personal, lo cual terminaba con todo el grupo de Muse llegando al lugar para buscar una respuesta en conjunto. El claro ejemplo de esto fue Snow Halation, donde tras conocer Maki y Ellie las intenciones o problemas de Nozomi, llaman a todo el grupo para hacer la canción, y no buscan simplemente ellas hacer la solución. Contrario a Sensu, Liela se siente más como algo que creó Canon, Kuku, Sumire, Chisato y Ren, algo que se convertiría en sus ideales y aspiraciones, y lo cual transformarían en un legado que dejarían sus sucesoras, contrario a Muse o Awkward, lo cual en el caso de las primeras se entiende más como una experiencia única y repetible, donde si una faltaba ya no sería lo mismo, pero que a su vez motivaría a otras personas a seguir sus sueños, tal como dicen Yukiko y Arisa al final de la película. Por otro lado, los personajes siempre tuvieron un brillo en diferentes momentos. Hablando de las primeras 5, estas se solventaron más en el primer año, a excepción de Kuku, quien seguiría teniendo capítulos propios para explotar más al personaje, tanto en segundo como tercero. Lo mismo con Ren, aunque el punto fuerte de dichos personajes siempre fue más el inicio. Por otro lado, Kinako, Shiki, Mei y Natsumi serían expuestas en diferentes momentos. En el caso de Kinako, esta mostraría un primer enfoque en su primer año, y en segundo dejaría en claro que ya maduraba lo suficiente para tomar la estafeta, consiguiendo el título de presidenta estudiantil. Lo mismo ocurre con Mei, que estaba comprometida desde el inicio, pero fue hasta el segundo año que ya realmente se le encomendaron las labores más importantes como las canciones, lo cual terminaría desembocando en ella como líder del Liela tras la graduación de tercero. Por otra parte, Natsumi solo se introduciría en su primer año, y hasta el segundo se expondría a detalle al igual que Shiki, plasmando a mi parecer esa mencionada subordinación o dependencia que había entre veteranas y novatas. De hecho, como había previsto en mi análisis de la segunda temporada, lo que faltó de desarrollo y enfoque en aquel entonces fue abarcado hasta el último año, lo cual reivindica y subsana ese hueco muy notorio en el segundo año de Liela, donde por cierto fue muy criticado como el Love Live pasó a casi un quinto plano de importancia, y se le dio más énfasis al futuro de Canon, lo cual si ahora tomamos en cuenta que es su historia como tal, tiene una justificación en cierto grado. Aunque esto mismo trajo consigo que la temporada en su momento se sintiera extremadamente vacía, como si dijeran, en la tercera temporada abarcaremos lo que nos faltó, pero reitero, si tú ves de manera sucesiva todos los capítulos, esto no se siente abrupto o forzado, se siente como que natural, como si todo hubiera sido una sola emisión, y sobre todo, se siente como si estuviéramos llegando al último año, donde ganar el Love Live no lo es todo. Técnicamente los personajes tienen sus momentos clave, aquellos donde brillan más que el resto con sus tramas, y de vez en cuando eso mantendrá un papel estático, donde solo cumplirán ciertas rutinas a fin de no perder presencia. Por esto es que al ver todo de manera sucinta, al valorar a Sumire en la tercera temporada no la sentí como puesta de lado, sino como un personaje que ya se había realizado, sincerado y mostrado lo mejor y peor de ella. Lo mismo con Chisato, y en cuestión de Ren y Kuku, era obvio que tendrían nuevamente capítulos para contestar incógnitas sobre su pasado y el futuro del consejo. Cuando todos los capítulos se ven como un todo y no una división, francamente no es tan notorio el desplazamiento de los personajes, porque ojo, no se necesita que un personaje esté todo el tiempo en pantalla o tener un capítulo propio para desarrollarse o darse a conocer. Por eso mismo siempre respetaré a los fanáticos de Umi Sonoda, porque es el claro ejemplo de escribir un personaje buenísimo, que no necesita un problema personal para hacerse notar o darse a conocer. Sus propias acciones la destacan sin necesidad de tener que acaparar la pantalla. Umi no es mi personaje favorito, sino Nishiki no Maki, que honestamente puedo afirmar que no es de los mejores. Retomando a Liela, aquí los personajes, si bien son desplazados para cumplir un papel marcado, no son olvidados. Ya tuvieron su momento y eso fue suficiente para darse a conocer, a menos que seas de los que solo ven una serie por un personaje en concreto. De hecho, por esto mismo está el problema de Canon, porque si lo notas, entre más personajes existen, aún se sigue dando más prioridad a Canon, pero eso es porque es su historia, la de ella y Liela, pues ella es la superstar en el título. Pasando con los tramas y dramas, creo que todos los años tuvieron momentos cruciales y mejores picos. En el primer año creo que todo fue mejor trabajado y enfocado, dejando en claro que las 5 fundadoras tenían una lucha que superar, a excepción de Kuku que vendría después. Lo mismo en segundo año, donde considero quien se robó los reflectores fueron Kuku y Sumire en algún momento, con su confesión amorosa. Y por último, el tercer año brilló con su conclusión, la cual daba un cierre muy emotivo a la vida del Liela original. Las tramas siempre fueron entretenidas, claramente hubo unas más sobresalientes que otras, y si ya estás muy familiarizado con el género, es más que obvio que en términos generales todas fueron decentes, porque eso también influye, qué tanto has visto o conoces del género. Hay gente que durante la transmisión del último año no pensaba que Margaret se fuera a unir, y era como, amigo, ya se anunció oficialmente dentro del elenco, e incluso en la subunidad, y lo digo en las presentaciones reales. Y lo mismo ocurre con los mensajes, a veces los mensajes de explícito sufrimiento o trastornos, como Canon o Sumire, siempre sobresalieron sobre los de Chisato o Kinako, pero eso también se verá afectado por tu sensibilidad y que tantos mensajes semejantes hayas visto en otras obras, aunque personalmente creo que los mensajes siempre fueron emotivos aquí. Se buscó emplear un enfoque más directo con las primeras 5 en su primer año, logrando una empatía más acertada con la audiencia, pues como había menos personajes era mucho más sencillo enfatizar el peso de los traumas y problemas con el tiempo en pantalla, el cual se otorgaba de una manera más equilibrada a cada una. Esto mismo ocurriría con todo el elenco, donde en el segundo año las novatas de primero tardarían en expresar sus problemas hasta que llegara su momento en tercer año. Puede que esto no se manejara siempre con la misma calidad
calidad, pudiendo notar cómo las fundadoras estuvieron mejor trabajadas desde el inicio, pero tomando los capítulos como un todo, tarde que temprano llegaría el desarrollo emotivo de cada personaje, esto acompañado de un crecimiento personal y buenos mensajes profundos, que hablarán de la autoestima, los defectos personales, la búsqueda de auténtico yo, la depresión, la obsesión, el amor propio, la dependencia, etc. Todos los mensajes que se manejaron estuvieron bien a su modo, unos más originales que otros, y sin duda unos incluso más trillados que el resto. Por supuesto existen agujeros de guión o contradicciones, como Margaret siendo invencible y luego perdiendo por cuestiones de guión. Aquí no todo es perfecto, muchos apartados son más rescatables que otros, como es el caso de Love Live, donde la primera temporada no tuvo tanta importancia hasta el final, donde Canon sí se planteó ganar el Love Live y no conformarse con cantar y bailar. En el segundo año, aunque gane el triunfo, se ve muy eclipsado por el futuro de la protagonista, y en el tercer año, el Love Live está siempre como algo que inevitablemente pasará, pero que no tiene un peso mayor a los problemas de Liela, siendo excesivamente puesto de lado incluso al final, cuando se le da mucho más peso e importancia a la graduación, lo cual no es malo pero deja mucho que desear. Por esto, para mí, el Love Live termina siendo un mero momento que marca la separación de los personajes, y eso a mi humilde parecer, siendo el momento en que Canon, Cuckoo, Sumire, Chisato y Ren se adentrarán en su futuro y dejarán ir Liela, confiándoselo a la siguiente generación, la cual en su momento saben pasar en la estafeta a las siguientes miembros, porque eso sí que es notorio. Al final del tercer año, por los últimos capítulos, se nota demasiado cómo las chicas ya empiezan a ver el qué pasará después de Liela, a qué nuevas metas apuntan tras graduarse, diciendo casi qué haremos luego de ganar del Love Live de nuevo. Por esto mismo, el triunfo se nota muy vacío, no tiene mérito, y aunque se justifica porque es más importante transmitir la ideología o simbolismo de Liela, no se hace mucho énfasis en lo importante que es ser las primeras en lograr 2 victorias consecutivas. De hecho, hay un problema cuando Sunipa dice que les confía su sueño a Liela, porque prácticamente es como si dijera tu victoria es mi victoria, o yo fracasé pero tú lo conseguiste y por eso yo también gané. Esto está muy mal porque nunca unieron sentimentalmente las convicciones de Sunipa y Liela. Al inicio del primer año sí que había cooperación, pero tras el segundo año estas murieron. Digo, Canon ya ni siquiera les hablaba porque perdieron, y eso sí fue un punto muy negativo a mi parecer. Los demás grupos sí que supieron darle su tiempo y respeto a Saint Snow y a Rice, pero francamente Sunipa sí fue muy maltratado, y por eso el mensaje de que ellas se sienten triunfadoras con la victoria de Liela se siente muy pero que muy mal expuesto, porque técnicamente ese siempre fue su sueño, no el de Liela, pero bueno, pequeñeces. Lo importante es que en serio, Superstar se percibe muy diferente en conjunto, a como temporadas separadas. Tiene altibajos por supuesto, pero en verdad se siente desde el inicio como la travesía que experimenta Canon Shibuya en su preparatoria, donde esta tras todo lo vivido consiguió lo que buscaba y crecer en el camino. El inicio es algo como esperanzador, el desarrollo es llamativo y te mantiene atento a ver cómo esta chica crece y se relaciona con las demás, pero sin duda al final la conclusión de su viaje es lo que se lleva los aplausos para mí, porque en verdad se siente como la realización de algo importante, algo que logró cambiar notoriamente desde el inicio y que aunque no lo veamos a futuro, ello será relevante en la vida de Canon. Francamente, esta es una historia que vale la pena recordar, y espero que no saquen una película. Por último, antes de pasar a la última parte del video y de los videos de Liela, les quiero preguntar si acaso recuerdan el eslogan con el que se promocionó este proyecto, esta entrega. Yo asumo que no, porque ya pasaron unos cuantos años, pero para refrescarles un poco la memoria, el eslogan o mensaje principal con el que se promovió o presentó Superstar fue el siguiente: la historia de mis sueños haciéndose realidad. Lo cual, amigos, para mí respalda y hasta cierto grado justifica mucho la participación y trato de Canon Shibuya dentro del proyecto, y cómo Liela es la historia de esta. A su vez recordemos que esto es Love Live Superstar, no Superstars, así que Canon obviamente es esa superestrella en el título ahora mismo. O tan siquiera es lo que para mí tiene más sentido, porque nunca fue plural, siempre fue singular. Además, menciona un poco a Yuki Haneda, viendo sus obras, técnicamente siempre pone un personaje como eje de todo. Porque sí, me puse a investigar un poco más del escritor para ver sus proyectos y todo eso, y me llegó una sorpresa que les voy a comentar al final en mi opinión, porque sí tiene mucho sustento con lo que vimos aquí en Love Live. の fue perfecto, pero fue hermoso. Esto es en resumen para mí Liela. Considero que esta entrega es más individual en muchos aspectos. El primero es que toda la travesía siempre se centra en mostrar la definición individual de Canon Shibuya, tan siquiera en su mayoría, ya que esta deja en claro que para ella Liela es más que un grupo u experiencia. Fue un camino que recorrió, una travesía que le ayudaba a evolucionar y encontrar lo que realmente deseaba. Y esta misma quiso hacer Liela para todas aquellas estudiantes de Yuigaoka, pues con sus amigas fue lo mismo. A esto también hay que agregarle que Liela sugiere ser un camino arcoíris cambiante, algo que seguirá en constante modificación y se definirá con los colores de sus miembros en modo simbólico, lo cual es muy contrario a Muse, que fue más como una experiencia grupal, algo único e inigualable que solo ellas pudieron experimentar y no podrá repetirse ni igualarse.
siendo por ende diferente a Liela, quien siempre hace énfasis en que es para todos, tanto para las School Idol actuales como para las próximas generaciones, lo cual creo que es una gran reinvención de lo que ya conocemos. Muse presenta a Love Live y a las School Idols como una experiencia única que forma vínculos irreemplazables. Superstar y Liela decidieron mantener esa idea pero reinventando un poco el desarrollo, optando por una clara protagonista o líder, generando más enfoque y peso a mensajes individuales, así como de crecimiento personal y definición de identidad, lo cual se traduce en un crecimiento más marcado por la madurez, a una versión individual capaz de alcanzar tu futuro. Superstar dio un giro de tuerca y cambió la perspectiva de Love Live también, haciendo más énfasis en lo que significa ser una School Idol de Liela, expresando ello como un concepto de crecimiento y búsqueda de identidad, encontrar lo que uno anhela y alcanzar su mejor versión. Considero que el mayor error que muchos fanáticos y yo cometimos fue el pensar que esto sería igual a lo de siempre, innovando meramente con menos personajes en el grupo pero con más tiempo en pantalla. Pero esto nunca fue así, porque viendo Superstar en su totalidad, no solo puedo notar cómo la historia está más centrada en canon, sino que estamos ante un entorno cambiante, uno que con cada estación o cambio de año se va a modificar, pareciendo que siempre se planeó como algo diferente e incluso realista, pues por primera vez tenemos los 3 años de un grupo, o mejor dicho de las fundadoras de un grupo. Love Live Superstar es la historia de Canon Shibuya y la creación del grupo Liela con sus amigas, lo cual genera un legado que se completaría a lo largo de sus 3 años de preparatoria, siendo por ende Canon, Kuku, Sumire, Chisato y Ren las fundadoras, quienes pasando el momento de su graduación le confieran todo lo que habían creado a sus aprendices y sucesoras, Kinako, Mei, Shiki y Natsumi, personajes que presenciaron y formaron parte del perfeccionamiento de ese legado, y quienes pasando el momento de su partida encomendarían el legado a las últimas integrantes originales, quienes tomarían el cargo y transmitirían el legado, siendo las herederas de Primero, Margaret y Tomari. Es algo muy interesante que aquí se hablara sobre cómo se crea, transmite y hereda un legado, algo que con el paso del tiempo prevalecerá en la historia de la escuela Yugaoka, algo que le da identidad a este grupo, y seguirá con el pasar del tiempo. Liela, al fin de cuentas, decidió no enfocarse en un esquema grupal único y irrepetible, sino en un esquema más individual donde la importancia de cada personaje reside en su color propio, lo cual definirá el arco iris de su grupo, haciendo énfasis en cómo este brillará por cada color, así como el brillo que este genera junto a otros, y no tanto por el color que se crea en conjunto.